Información, diálogo y análisis con nuestros invitados. Son ya las 18:13. Seguimos informando a través de la señal 102.9 en frecuencia modulada y también a través de 720 en amplitud modulada. Somos las radios metropolitanas con esta tercera emisión de noticias. Continuamos con estos diálogos importantes, no solamente a nivel local, sino nacional y por supuesto a nivel internacional. En esta ocasión saludamos a Lorena Piedra, ella es experta en seguridad. Queremos agradecerle por acceder a esta entrevista, a este diálogo. Y el tema que vamos a tratar con ella es acerca del traslado de Fito y la utilización de los drones, precisamente en la cárcel en donde se estaban prácticamente discutiendo este tema de la libertad o no de Alberto Macías. Solamente como antecedente mencionarles que la cárcel La Roca es un centro penitenciario de máxima seguridad, evidentemente a la que en el mes de agosto fue trasladado el presunto líder del que hablamos, el presunto líder criminal Adolfo Macías, alias Fito, identificado como dirigente de la banda Los Choneros. ¿Por qué ocurrió esto? Para eso le tenemos acá a la experta en seguridad, a Lorena Piedra, a quien le damos la bienvenida, Marta Molina y Jorge Ñacato. Una buena tarde para usted. Buenas tardes, Marta. Buenas tardes, Jorge. Y agradezco el espacio. Un saludo también a su distinguida audiencia. Muy bien, Lorena. Sí, le escuchamos. Adelante. Bueno, estos hechos que han tenido lugar son la evidencia de una serie de fallas estructurales que ya han estado presentes en el SNAI por N cantidad de tiempo. Hace un momento yo escuchaba a su invitado el caso de una persona privada de la libertad que durante 3 meses pues ya tenía boleta de excarcelación o un proceso que no estaba cerrado, por el cual no debía estar privada de la libertad, pero que no salía por falta de activación de un proceso. En este caso, la persona que ustedes han mencionado, que se encontraba privada de la libertad en la cárcel de La Roca, fue movida de regreso a la penitenciaría del Litoral. ¿Por qué? ¿O qué es lo que alega el juez de garantías penitenciarias que da la orden del traslado de regreso a la penitenciaría del Litoral, a la cárcel regional? Que no se ha sustentado adecuadamente esta decisión de moverlo de la penitenciaría del Litoral a la cárcel de La Roca y que por lo tanto esta persona debía ser regresada. Ese fue el argumento principal. Pero es solamente jalar el error que está presente en una serie de instancias que deben ser manejadas adecuadamente por la SNAI. Recordemos que si llegamos al punto de la crisis penitenciaria que existe en el Ecuador, es precisamente porque no existen capacidades institucionales, porque ciertamente la institución se encuentra con unos niveles de corrupción muy altos en sus funcionarios a todo nivel, y que, bueno, tienen lugar una serie de omisiones que pueden ser simplemente fallas del proceso porque no hay capacidad institucional, pero que si sumamos la variable de la corrupción que ciertamente existe, porque sin corrupción, ¿cómo te explicas? Pues la piscina de tilapias, las caletas en los techos, ¿no es cierto?, de los centros de privación de libertad, en las oficinas administrativas, toros de guardadroga, armas, dinero. No puedes ya sacar la corrupción de la variable. Entonces tienes todos estos elementos que terminaron en el traslado de Fito, que sucede de regreso también, no solamente de ida hacia La Roca, sino de regreso también porque no se han generado los informes y los respaldos administrativos suficientes como para que esto no pudiera suceder, como para que se sustente la decisión. Lorena, Jorge Ñacato le saluda. Ese punto que usted manifiesta al final de su intervención, es decir, no se presentan los informes correspondientes o informes mal hechos o informes con vacíos,
que le corresponden en específico al SNAI, entiendo, ¿significa entonces que hay una complicidad del SNAI o hay gente que no conoce del proceso en definitiva para que estos delincuentes no tengan ciertos beneficios, entre comillas, Lorena? Bueno, aquí tenemos condiciones estructurales del SNAI que no tiene mayoría de personal de nombramiento y eso es un problema porque los funcionarios y las funcionarias que están ahí en este momento solamente tienen la gran mayoría contratos ocasionales que dependen de la autoridad política que esté de turno para trabajar ahí. Que eso ya socava la institucionalidad y hace que un funcionario trabaje mal, porque dices, es un trabajo por un año, ¿y yo por qué me voy a exponer? ¿Sí? Estamos viviendo en una sociedad que es individualista, no nos olvidemos de esto. Ya pocos son los y las patriotas que dicen yo voy a dejar mi vida por hacer las cosas correctamente. ¿Ya? Eso en primera instancia. Y en segunda instancia, incluso los agentes de control penitenciario no cuentan con seguros de salud, con seguros de vida específicos, ¿no es cierto? No hay una estrategia clara para que estas personas no sean sujeto de amenazas o incluso de intentos de cooptación por parte de las organizaciones criminales. Entonces, hace poco me comentaban el caso de una agente de control penitenciario que salió gravemente herida de uno de los motines o intentos de motines que tiene secuelas de daño psicológico y aquí en la SNAI ni siquiera le ha puesto pues un psicólogo de turno, de oficio que le pueda hacer seguimiento o le ha gestionado estos temas ayudándole un poco con el trámite administrativo desde el IES. Entonces tú adentro tienes personal que puede estar sufriendo los efectos de la exposición a la violencia tan dura que ha tenido que darse. También puedes tener personal que esté amenazado y que actúe así como consecuencia de las amenazas, o personal que ciertamente esté recibiendo beneficios que son la contraparte de las amenazas, ¿no? ¿Qué es lo que pasa dentro de los centros de privación de libertad? Las personas que están ahí y que tienen los medios para hacerlo, entre comillas, seducen a los funcionarios adentro y le dicen, bueno, ayúdame con esto, y si no quieres, bueno, tienes consecuencias, pero si quieres ayudarme, tienes consecuencias positivas, te puedo regalar una camioneta, te puedo comprar una casa, lo que tú necesites. Entonces, el sistema como tal no está preparado ni siquiera para aguantar lo mínimo, peor aún para enfrentarse a las capacidades que tienen las estructuras de delincuencia organizada, que obviamente van a luchar porque sus espacios de poder no se pierdan, ¿no? En este escenario, Lorena, ¿qué mensaje deja o transmite el traslado del señor Fito de la cárcel de máxima seguridad a la regional? Que no solamente cuenta con los medios para manejar lo que sucede dentro de un centro de privación de libertad, sino que cuenta con los medios suficientes para asegurarse que su poder no sea tocado, porque ahí vemos influencia de una estructura específica sobre la SNAI, obviamente, por dentro, que bueno, eso ya es una verdad de perogrullo, ¿no es cierto? Pero también vemos la influencia sobre el sistema judicial, porque algo tiene que haber de por medio para que, sin dudar, un juez de garantías penitenciarias diga, bueno, acá sucede algo. Y esto no sucede como un hecho aislado, porque mientras se establece este relato de no se encuentra sustentada la decisión de moverlo a la roca, ¿sí? Al mismo tiempo coincide que este dron, que no es un dron barato, es un dron de $20,000, ¿no? Eso cuesta un auto, ¿no es cierto?, de alta gama ya, una SUV por lo menos ya, ¿sí? Te compras con $20,000.
con material explosivo, efectivamente es interceptado en la roca y no es que explota por sí mismo, sino que se maneja por las unidades especializadas de la policía. Esto habla bien de la policía, porque en realidad ahí sí se cumplió el tema de prevenir, de mover a las personas privadas de la libertad, precautelar sus vidas y hacer una explosión, condiciones más o menos controladas por el personal especializado. Entonces, ahí tenemos, por ejemplo, solo una muestra de que no hay límite en la capacidad que tienen estas organizaciones criminales, y eso también manda un mensaje, ¿no? No solamente que puedo interferir o incidir en el sistema de justicia, sino que si no me funciona a las buenas, pues también tengo medios para que me funcione a las malas. Y este no es el primer dron que se encuentra en los alrededores de la cárcel regional. Ya hemos escuchado de que una serie de drones han estado sobrevolando centros de privación de libertad, específicamente el de Guayas, ¿no? Ahora, este mensaje del traslado se sumaría a otro que recientemente circuló en redes sociales, y me refiero al video musical haciendo la apología del delito, mi estimada Lorena. ¿Cómo entendemos este otro mensaje, en cambio? Pero eso es solamente la cereza del pastel, Jorge, porque ¿desde hace cuánto estamos viendo novelas de narcos en la tele? ¿Desde hace cuánto estamos escuchando canciones que son comerciales y que hacen apologías del delito, ¿no? En forma de rap, en forma de trap, en forma de narcocorridos, que es lo que a mí más me preocupa, que ya se encuentran chicos en la calle pegándose los tragos escuchando narcocorridos, o se escucha a veces en las aulas, chicas que te dicen, profe, si yo no me topaba con su clase, yo estaba segura de que necesitaba un novio malo. ¿Qué quiere decir un novio malo? Un novio parte de una organización, al menos mínimamente delictiva, tipo pandilla, para que me cuide y que a mí no me pase nada. Y la reflexión que yo les hago a veces a mis estudiantes es, oye, cuidado con esto que se estandariza como lo normal, porque una persona que es capaz de ser violenta en el ejercicio, por así decirlo, de su actividad diaria, te puede terminar matando a ti como pareja, ¿no? Y entonces hay estas aristas que no se ve, que son apologías al delito, pero son temas que se encuentran completamente normalizados en nuestra sociedad. Y aquí se me culpa a los medios de comunicación también, que se han encargado de difuminar estos mensajes en esta serie de novelas que pues están haciendo todo el tiempo. Tranquilamente llevamos más de 15 años expuestos a este tipo de contenidos de entretenimiento, ¿no? Y entonces eso también obviamente deja secuelas, ¿no? Porque ya hay personas que han crecido normalizando ese tipo de actividad como una actividad laboral más, cuando no necesariamente esto corresponde a la realidad, sino a una idea que se ha posicionado incluso desde medios de comunicación que son serios y que no están cooptados por estructuras de delincuencia organizada ni estuvieron antes, pero que como era lo de moda y era lo que generaba rating, ¿no es cierto?, pues difundían. Y no solamente rating, diría yo, estamos conversando con la doctora Lorena Piedra, experta en seguridad del Estado, escuchando igual atenta a toda este análisis que realiza acerca no solamente del traslado de fito, la utilización de los drones, sino la presencia de las narconovelas, la influencia, ¿no es cierto?, de las telenovelas, de la educación en la formación de niños, niñas, adolescentes, que tienen la idea y la imagen de que escuchar esa música se puede poner de moda, de que vestir como vestía la reina del sur puede ser quizás la manera ideal de vestir, y no solamente la forma de vestir, los comportamientos, que a la final es lo que va modificando, ¿no es cierto?, y se va evidenciando en una sociedad. Lorena, en este aspecto, ayer conversaba precisamente con un experto en criminología y abordamos un poco este tema, el de el narcotráfico, la presencia de los delincuentes o el traslado de los delincuentes de una cárcel a otra y la falta de rehabilitación social de los delincuentes en nuestro país. Usted como experta de seguridad, ¿qué opina sobre este tema? Acá el doctor Mosquera nos decía que hace falta la presencia de expertos profesionales, por ejemplo, en criminología. Usted mencionaba
señalaba que en algunos centros de detención había falta de nombramientos, agentes de control que no cuentan con la seguridad social, por ejemplo, y quién sabe, seguramente hay estos inconvenientes y otros que a lo mejor los desconocemos, pero ¿hasta qué punto interviene aquí la responsabilidad del Estado para actuar, ¿no es cierto?, con esas políticas públicas de las que tanto se habla, de las que todo el mundo las toma, las menciona y a veces, me atrevo a decir, hasta es un término muy manoseado, pero que en la práctica no se hace nada. Y nos hacemos Sí. de la vista gorda porque no se actúa a pesar de que tenemos ya como diagnosticado el inconveniente. ¿Qué es lo que Ujú. podríamos, el próximo líder o lideresa que va a venir a gobernarnos en poco tiempo, qué es lo que podría hacer en la práctica para tratar en lo posible de controlar esta situación? Bueno, le agradezco justamente lo que usted dice y en ese sentido me permito hacer una corrección. Yo soy candidata doctoral. Dios mediante defiendo mi tesis doctoral a mediados de noviembre, pero todavía no me dan fecha, entonces doctora todavía no soy. Y Ok, anclada un poco de esta gracias. aclaración, Ujú. quiero hablar de lo siguiente, que para mí constituye la primera dimensión de negligencia que hemos tenido en los últimos gobiernos que ha tenido el Ecuador. Sí, y también existen instancias municipales. Y es poner a alguien en la palestra como experto en algo de lo que no sabe, ¿ya? Y entonces, yo voy a poner un ejemplo. Si a mí me ofrecen mañana, ¿ya?, la dirección de la SNAI, yo voy a decir, no acepto, muchas gracias, porque yo experta en manejo táctico penitenciario, yo puedo saber de inteligencia desde la parte estructural, modelos de cambio y demás, pero en la parte táctica de inteligencia yo no soy experta dentro del sistema penitenciario. Ujú. Yo sé que ese cargo me quedaría muy grande y que no lo puedo desempeñar, no lo acepto. Porque a veces las autoridades, las grandes autoridades creen que pueden poner a cualquiera al frente de los temas de seguridad que en este país son críticos y que son tan graves y Ujú. que no pasa nada si lo hacen mal y desempeñan mal la función. Entonces, ojo, esa es la primera esquina que debemos tapar para que las cosas no salgan mal, es decir, poner a los mejores, como hace un momento hablaba la persona entrevistada que estaba con ustedes, es yo no voy a escoger por cercanías ideológicas a quién se hace cargo, sino voy a escoger a la mejor persona disponible. Eso como primer elemento. Ujú. Como segundo elemento, los presupuestos para el sistema penitenciario empezaron a bajar en el Ecuador alrededor del año 2012 porque bajó el precio del petróleo y porque, claro, cortemos primero por el lugar más fácil, ¿no? Estas personas que no tienen derechos en la práctica, a pesar de que sean considerados un grupo de atención prioritaria por la Constitución. ¿Quién se va a quejar? Pues por los delincuentes, nadie, entonces mejor que se mueran y empecemos a cortar cosas. Empecemos a cortarles, o sea, llevémosles a cárceles que ni siquiera tienen agua, porque el Centro de Privación de Libertad en Cotopaxi no tiene agua, no tiene un sistema de agua potable que funcione bien, sin embargo las personas están ahí, no les demos ni papel higiénico, ni un jabón, ni una pasta de dientes, y que ellos vean pues cómo se solucionan la vida ahí adentro. Ese tipo de acciones, quitar presupuesto, y no garantizar derechos básicos como el del agua, le da más poder a las organizaciones criminales dentro de los centros de privación de libertad, Claro. porque son la única opción que la gente tiene casi que para sobrevivir, ¿no es cierto? Con lo básico, el acceso al agua. Entonces, ha sido negligencia del Estado la que ha fortalecido a las organizaciones criminales dentro de los centros de privación de libertad, dejándoles de proveer lo básico, porque, ojo, que son personas que están bajo tutela estatal y que se supone que ingresan a sistemas de rehabilitación social, cuando esto no es real, ¿no es cierto? ¿A qué entran? A exponerse a violencias de todo tipo. Si no tenían problemas antes, los van a tener por la exposición a lo que pasa ahí adentro, y si no tenían algún nivel en el que podían asesinar a alguien sin sentir remordimiento luego del trauma que te genera ver todo lo que se ve dentro del centro de privación de libertad en el Ecuador, tú ya pasas a tener la habilidad de poder hacerlo y además haces contactos de ahí adentro. Entonces, hay que ser conscientes de que el tema atraviesa por presupuesto.
Como ecuatorianos y ecuatorianos, nunca pensamos que en el Ecuador no hay ni pena de muerte ni cadena perpetua. Tenemos que pensar en eso, porque todas las personas que están privadas de la libertad van a salir un día, van a recobrar sus derechos porque ya cumplieron su pena y pueden salir, si es que salen enfermas de ahí, a generar más problemas. Si es que salen con conexiones criminales, ¿a qué van a salir? Entonces necesitamos darles presupuesto, mejorar la atención, generar rehabilitación social ahí adentro para que solucionemos el gran problema de seguridad. Atraviesa también por eso y por construir capacidades institucionales, ¿no? Porque tú dices, ay, tengo poca plata para el sistema penitenciario, pero yo no estoy fortaleciendo las organizaciones criminales. Eso es mentira. Eso más bien les da más poder. Lorena, si es que el Estado finalmente perdió el control del sistema de las cárceles en el Ecuador y que eso prácticamente es evidente, el próximo gobernante va a tener la situación muy compleja, por decirlo menos, primero por recursos económicos, porque va a heredar un sistema económico con una caja fiscal que bordee los 5.000 millones de dólares, y segundo por el tiempo. En ese escenario, entonces, ¿qué es lo primero que tiene que hacer el próximo gobernante? Fortalecer al SNAI. Me parece que ya estaba por salir un acuerdo que haga que otra vez tenga rango de ministerio todo lo que es rehabilitación social, que bajarlo fue un error, fue por cortar el presupuesto, pero eso tuvo efectos tremendamente adversos. Hay Eso tiene que que solamente, hacerse. permítame esto, Lorena, hay que entonces regresar a la estructura del Frente de Seguridad que armó el expresidente Correa. Sí, pero con con una gran diferencia. No me sirve a mí que la estructura institucional que tenía su razón de ser esté vigente solamente, sino me sirve también que tenga presupuesto para operar, porque sin presupuesto para operar, yo genero instituciones débiles que da lo mismo si existen o no. Y en algún momento el Ministerio de Justicia fue eso, porque a partir del año 2012 se le cortó muchísimo el presupuesto y no se podía hacer gran cosa. O sea, por alguna razón es que no tenemos escáneres en las cárceles. Pues. No, eso no es gratuito. 18 horas con 34 minutos y en este sentido, entonces, quizás una alternativa para el próximo presidente o presidenta del Ecuador, como lo mencionaba acá Jorge, es mejorar el presupuesto. Sí, A este mejorar el presupuesto, ¿qué más le presupuesto, podríamos añadir como alternativas? depurar la institución, controlar la corrupción, dotar de fortaleza institucional a través de mecanismos que generen planes de carrera para los funcionarios que trabajan en seguridad penitenciaria, no abandonarles. Hay una serie de temas de apoyo psicológico que no son asumidos por la SNAI y que son asumidos desde instancias privadas, que son los que permiten sostener a los funcionarios que están dentro de los centros de privación de libertad. Entonces, la cantidad de elementos que debería hacer el Estado, pero que no hace, es enorme. Y entonces esto obviamente te va a generar una serie de problemas como los que ya tienes en los centros de privación de libertad. Hay que desterrar por completo la idea de que asesinando a los líderes de las bandas criminales o violentando derechos se va a mejorar el tema de seguridad en el país. Esto solo genera efectos adversos. Y a veces las autoridades se dejan presionar un poco por la opinión pública que tiene como este lugar común y que exige resultados rápidos, que por poco asesinen a los cabecillas de las organizaciones criminales cuando eso no es una solución estructural, sino que solo divide las estructuras de delincuencia organizada y que genera más violencia colateral en las calles y demás, ¿no? Las declaratorias de guerra no son ni han sido nunca una buena estrategia. Hay que fortalecer el tejido social y hay que dotar de presupuesto a las áreas que necesitan presupuesto para poder generar soluciones de mediano y de largo plazo. O sea, hay un error en ambos candidatos a la presidencia de la República y es que ofrecen el oro y el moro. Ninguno está consciente de que es un gobierno de transición
que no puede solucionar todo así en un tris, ¿no es cierto? Y eso también tiene que ver con que nos tomen un poco en serio a las ciudadanas y a los ciudadanos y se sinceren, pues, ¿qué van a lograr hacer en un año, 8 meses quizás que tengan para gobernar? Pero Eso también es necesario ponerlo sobre la palestra. Lorena, pero precisamente los planes de gobierno de ambos candidatos no contemplan en detalle cómo salir de esta crisis de violencia, Lorena, y allí quizá es lo más preocupante porque si no lo plasman en el documento, difícilmente lo van a poder poner en práctica o cumplir con los ofrecimientos de campaña. Yo quiero tener una leve esperanza de que les va a doler un poquito el país y de que van a buscar a los mejores para que se hagan cargo de la tarea, no al pana que necesita trabajo y que está endeudado, ¿no? Eso nos genera una serie de problemas muy complicados en algunas esferas de lo público, pero más en el tema de seguridad. Sí, tenemos pocos motivos para ser optimistas. Tomando las palabras de un analista político a quien le leo mucho, Santiago Dassade, él dice que el sistema en el plano electoral está planteado para que lleguen los peores y en ese sentido yo no voy a esconder mi opinión, o sea, el panorama que tenemos no es halagador, sin embargo es lo que tenemos. Y bueno, esperar lo mejor, porque todos queremos que le vaya bien a quien sea el presidente o la futura presidenta de la República del Ecuador, exigirles que rindan cuentas, no dejar como ciudadanía de escarbar y de decir las cosas que están mal, pero si no se toman decisiones de parte de quien llegue, que no estén basadas en la renta política, pues el problema solo va a ir de peor en peor. Perfecto, Lorena, con eso me quedo. Le agradezco por su atención y que tenga una buena noche, Lorena. Gracias, muy amable. Gracias. Hasta Buenas luego, noches. Jorge, hasta luego. Gracias a nuestra invitada Lorena Piedra. Ella es experta en materia de seguridad, catedrática universitaria de la Universidad Pontificia Católica del Ecuador.